Muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube. Aquí estamos una vez más en salvar el mundo de Fortnite, ¿vale? Grabando para el canal y grabando para todos vosotros. Chavales, lo que voy a presentaros aquí es una serie de diferencias que hay de juego de salvar el mundo, ¿vale? Desde sus comienzos allá por el 25 de julio de 2017, aunque yo me lo compré 9 meses después, 8 o 9 meses después, me lo compré en abril de 2018, ¿vale? Y Battle Royale apareció el 26 de septiembre de 2017, o sea, unos 2 meses y un día después que Salvar el Mundo. Salvar el Mundo es más antiguo. Os voy a enseñar una serie de diferencias que hay desde el comienzo del juego hasta la actualidad, ¿vale? Hay muchas más diferencias, pero para no hacer el vídeo demasiado largo he seleccionado las diferencias más llamativas y más importantes. Así que, chavales, si queréis ver la diferencia que hay entre el principio de los comienzos, el principio de los tiempos del juego hasta la actualidad, quedaos con nosotros. Bien, chavales, lo primero que siempre os digo, lo voy a decir deprisa. Tengo dos canales de YouTube, ¿vale? Este de Fortnite Salvar el Mundo, ¿vale? O sea, de Fortnite Salvar el Mundo son los dos, pero este es de Fortnite Motero Tutoriales, ¿vale? Que este vídeo exactamente no es un tutorial, pero lo voy a meter aquí porque, bueno, no sé exactamente dónde meterlo. El otro canal, que es este que os presento en la pantalla, es Tato Motero. Ahí es donde hago gameplays de todos los juegos que tengo yo, ¿vale? Entre ellos Fortnite Salvar el Mundo, y también de otros videojuegos, ¿vale? Y también podéis entrar en Discord especializado en Fortnite, tanto Battle Royale como Salvar el Mundo, sobre todo Salvar el Mundo. Ahí podéis pedir lo que queráis y también podéis ofrecer ayuda, ¿vale? Y si veis los pavos que tengo yo ahí, que todo el mundo dice, wow, tienes 78.000 pavos, regálame algo. Pues lo siento, pero no puedo coger y regalar a todo el mundo todo lo que queráis. Si queréis regalos, tenéis que ser activos en mi Discord ayudando a los demás, y también activos en los chats de mis estrenos y mis directos que hago en ambos canales. Una vez que hagáis eso, yo estoy pendiente de vuestros nombres, os meto en una lista de concursantes y vosotros participaréis. Y además, todos ganaréis siempre algo. Evidentemente, el que gane el concurso se lleva más pavos que el que no gana nada, pero el que no gana nada también se llevará algo. Y, chavales, también podéis utilizar mi código de apoya al creador pobre y no al rico, que es Tato Motero. Dicho todo esto, chavales, vamos a empezar. Vamos dividido lo que voy a explicar en la interfaz, alguna trampa que otra que hay por ahí, y luego lo que es el juego en sí, ¿vale? Por ejemplo, la interfaz, el equipo de héroes, que es lo que tenemos aquí. Ya sabéis que le dais a triángulo y tenéis ahí el equipo de héroe, el puñetero, puntero, ratón, que no hay manera de deshacerse de él. Tenemos el héroe principal, la ventaja de equipo, y 5 el equipo de apoyo, además de los artilugios, ¿vale? Esto es una pasada porque todos estos héroes os van dando una serie de pequeña habilidad al héroe principal. Antiguamente, chavales, lo estáis viendo aquí en la pantalla. Antiguamente teníamos el equipo de héroe, que era el principal, más 2 de apoyo y 3 defensores. Los defensores daban una serie de poder o habilidad al héroe principal, además del equipo de apoyo. Solamente había eso, y ahora pues la verdad es que está muy mejorado comparado con antes, ¿vale? Antiguamente también, chavales, había sobre todo para la pantalla, sobre todo no, para la pantalla esta de aquí donde está la interfaz del juego, antes de entrar en la sesión, estaba el chat de aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Que no hay nada, evidentemente, pero antiguamente, pues lo que veis aquí, ¿vale? Había un chat en el que la gente, todos, el chat estaba dividido en países, o sea, yo veía solamente los de mi país y cada uno de su país. Entonces todo era tradeos, todo trade, quien trade, yo quiero trade, ¿quién quiere jugar conmigo? Se perdía en el texto porque era el trade de los cojones, que la gente lo único que quería era tradear, intercambiar eternamente sin parar una y otra vez sin jugar al juego. O sea, no dejaba nada, y ese chat pues al final lo acabaron quitando inteligentemente los de Epic Games. También tenemos, chavales, aquí ya sabéis las mejoras y la investigación. Las mejoras, pues, para poder mejorar lo que son los artilugios y las herramientas, ¿vale? Poquito a poco. Pero antiguamente, chavales, teníamos este árbol de habilidades que era un coñazo insufrible. Porque cada vez que queríais llegar, por ejemplo, a subir
lo que es la mochila o el almacén o cualquier cosa estaba bastante lejos en el árbol de habilidades y tenéis que ir ganando los puntos que os daban a subir de nivel para poder ir desbloqueando pues las habilidades, el árbol de habilidades, y ahí había que ir por rama para llegar. Era un lío tremendo y al final lo pusieron aquí en estas dos casillas muy fáciles, lo mejoraron, ¿vale? Eso estaba bastante bien. También, chavales, teníamos una casilla que no está aquí, no lo puedo enseñar, que era transformar, ¿vale? Era una opción que era transformar, que lo que hacía era que si tenías esquemas, defensores o héroes que no querías, los podías transformar en esquemas aleatorios. O sea, era una putada, había que decirlo bien claro, porque si teníais por ejemplo héroes repetidos que ya teníais por ejemplo en el libro de colección, o que simplemente lo teníais en todas partes, lo teníais repetido ya 3 veces, pues podíais meterlo lo que era a la opción de transformar. Metíais cuantas más cosas metíais os daban cosas mejores, pero claro, las cosas que os daban eran al azar. A lo mejor cogíais y metíais 3 héroes legendarios y os daban a lo mejor un esquema legendario de un arma que ya teníais. O sea, era algo que una opción que ya la gente dejó de utilizar por lo mismo, porque es que perdías más de lo que ganabas. O sea, no, eso de transformar lo eliminaron y se acabó. También, chavales, otra cosa más que cambiaron era aquí en la tienda, ¿vale? Había, aparte del oro ese tremendo que tengo yo ahí abajo, había también unas monedas de cobre, ¿vale? Entonces, las monedas de cobre podían comprar algún tipo de cosas. El oro era para todo esto, todas las que son esquemas y héroes, y las monedas de cobre eran, creo recordar, que eran para lo que era el flujo, el fragmento de tormenta, la gota de lluvia y todas estas cosas. Creo recordar, no estoy ya muy seguro porque no me acuerdo, pero sé que existían unas monedas de cobre para la tienda, ¿vale? Eso lo quitaron y dejaron solamente los lingotes de oro. Además, había un tope de 5.000 de oro. O sea, vosotros llegabais a 5.000 de oro y hacíais misiones y no os daban, no sumaba el oro. Entonces yo me acuerdo que lo que yo hacía era que cuando estaba a punto de llegar a 5.000 de oro me compraba un esquema de estos, que no lo quería para nada, porque después lo reciclaba. Me compraba un esquema de estos, seguía haciendo misiones y podía ir recuperando el oro. Así, en el cambio de tienda semanal podía empezar con 5.000 de oro. En los esquemas, chavales, había aquí, evidentemente no existía ni la Santa Bárbara, ni la trampa aérea, ni creo que la de sonido tampoco, no me acuerdo bien. Empezamos con bastante menos trampas y había una en particular que es la que estoy enseñando aquí, que se llama Centinela de Patrullas, que no servía prácticamente absolutamente para nada. Era lo que hacía la trampa era que evitaba que las patrullas aparecieran dentro del alcance del centinela. Lo que quiere decir, o sea, yo las utilizaba sobre todo en las misiones estas de construir la red de radares, ¿vale? Yo aquí, ya sabéis que cada vez que construís una torre, aparecen siempre los enemigos a dar el coñazo y a destruir la torre y a mataros y todo eso. Entonces, si colocabais una de estas trampas, vaya la moto que acaba de pasar por aquí, si colocabais una de estas trampas en el suelo al lado de la construcción, supuestamente no iban los enemigos allí. Eso es lo que yo creía, pero resulta que no. El centinela de patrulla tiene un área de acción alrededor, ¿vale? Que como el campo de ralentización que soléis usar, ¿vale? Que lo tienen los constructores, ¿vale? Pues tiene un radio de acción y lo que hace es que si algún patrulla intenta aparecer ahí, no aparece, ¿vale? Pero si aparece en otro lado, sí puede atravesar la patrulla e ir a por vosotros. O sea que prácticamente la trampa es que no servía para nada. Así que la eliminaron del juego y se acabó. Y también, chavales, en la tienda, las llamas, aparte de que costaban pavos, ¿vale? Como ya muchos de vosotros sabéis que eso lo cambiaron no hace mucho, ¿vale? Las llamas no podíamos ver el interior, no eran llamas de rayos X, no podíamos ver el interior como se ve ahí, que podéis ver lo que vais a comprar. Todo esto aquí veis y decís vosotros, ¡buah! Tremendo, héroe mítico por 1500. Acordad también un matiz que es la llama Smorgasbord, esta. Son muy buenas, ¿vale? Convienen muchísimo para los que estáis empezando, vienen muchos héroes y esquemas todo legendarios y míticos. Aparte de eso, chavales, ya digo que
la llama no se veía el interior. Aquí podéis ver todo lo que tiene y aquí todo lo que tiene. Antiguamente las llamas no se veían en el interior, o sea, comprabais al azar con pavos. O sea, veíais una llama de esta, por ejemplo, no veíais el interior, le dabais a comprar y a lo mejor tocaban esquemas o armas, o sea, esquemas o héroes que no queríais para nada. Y era una putada. Eso lo cambiaron, ya se puede ver el interior y así sabéis si gastaron los billetes o antiguamente los pavos con inteligencia. Bien, chavales, ahora vamos a pasar a lo que es el juego, ¿vale? Voy a ponerme un ninja, que hay varias cosas de ninjas, y nos vemos dentro de la partida. Bueno, chavales, pues ya en el juego tenemos varias mejoras y también varias cosas peores, ¿vale? Estoy en un recuperar los datos, por lo tanto tengo un tiempo limitado para grabar esto, porque si no se me cierra el ojo de tormenta. Una de las cosas que cambiaron aquí lo que es en el juego eran el radar. En el radar, cuando un enemigo os ve, así se despierta, se ve el puntito rojo, como podéis ver ahí. Se ve un puntito rojo que os persigue, ¿vale? En el momento que os deja de perseguir, ya no se ve, ¿vale? Se verá todo el tiempo hasta, incluso en el mapa, se ven puntitos rojos, se ven los puntos rojos persiguiendo hasta que os dejen de perseguir. En el momento que a lo mejor alejáis mucho o algo y os dejan de perseguir, pues lo normal es que desaparezcan, aunque hay veces que como ahora, que se alejan y se ven todavía los puntitos rojos ahí, ¿vale? Antiguamente no era así. Antiguamente el enemigo que os veía, se veía los puntitos en rojo, y los enemigos que no os veían, como por ejemplo ese que está al lado del superviviente, que estará ahí machacándolo, ese no me está viendo, ¿vale? Porque hay muchos edificios por medio, pero se veían, entonces esos puntitos se veían en amarillo, ¿vale? Para mí eso era una ventaja comparado con ahora. Lo suyo es los puntitos amarillos para los enemigos que no os ven, evidentemente, así podéis saber que podéis acercaros a ellos con tranquilidad, y los puntitos rojos los que van a por vosotros, ¿vale? Como se ve ahí. Vale, pues eso es una de las diferencias que han cambiado aquí en el juego. Los potenciadores, chavales, como el de construcción que podéis ver ahí, ¿vale? Estaban también, evidentemente, en el juego. Pero teníamos uno más. Está el de construcción, energía, salud, escudo y velocidad, ¿vale? Son los potenciadores que tenemos en la actualidad. Antes, además de esos, estaba uno que era el de dificultad. Como ya sabéis, chavales, ahora cuando queréis poner la mayor dificultad en una misión, tenéis que utilizar 12 flores azules. Antiguamente no era así, solamente había un incremento de dificultad, y era un poste como ese, o como este de energía que vemos ahí, uno de esos postes que era de dificultad. Llegabais con 2 flores azules, activabais la dificultad y no le preguntabais a nadie si queríais potenciar o no, simplemente si le metías el flor azul se activaba y ya está, ¿vale? Eso lo quitaron para que la gente pudiera votar, incluso poner más dificultad a la misión. Por aquí, chavales, no veo ninguno, pero los butaneros eran antes una auténtica putada. O sea, era tremendo los butaneros como eran antes. Ya sabéis que son los fornidos estos de las bombonas. Ahora, en la actualidad, cuando un fornido de esos, de bombona, os ve, ¿vale? Y lo matáis antes de que lance la bombona desaparece. En algunas ocasiones, como es un bug, en algunas ocasiones pues la bombona explota, pero lo normal es que la bombona desaparezca. Pues antiguamente no era así. Era una putada, sobre todo en las misiones de los escudos antitormenta, cuando había unos pasillos creados, o incluso en misiones como esta creaba unos pasillos, y la putada era porque el enemigo moría y soltaba la bombona en el suelo. Entonces si llegaba algún jugador y le disparaba la bombona, explotaban todas y se iba el túnel al carajo. Así de claro, era tremendo. Y antiguamente, como en el escudo de tormenta, no existía eso de los permisos. Tú entrabas y podías romper las piezas que te daba la gana, construir, disparar y todo. Pues era una putada, porque el pobre dueño del escudo de tormenta se las veía canutas, ya que antiguamente los escudos de tormenta, si se destruían, te salías de la misión, se veía destruido y tenías que ir reparándolo, no como ahora que aparece otra vez construido, ¿vale? Entonces eso es lo malo que tenían los butaneros. También había, chavales, una cosa que era el daño compartido. O sea, yo vamos a suponer que estoy solo aquí, pero vamos a suponer que hay 3 jugadores más. Yo me vengo aquí, empiezo a recibir daño, como podéis ver ahí que el escudo empieza a bajar, ¿vale?
los demás jugadores también recibirán daño. En menor medida de lo que estoy recibiendo yo, pero también reciben daño. ¿Qué pasa con eso? Que cuando entraba el típico jugador rata, que se quedaba totalmente quieto en las sesiones, y antiguamente evidentemente nadie, o sea, no se le podía echar, a los jugadores no se le echaban de las sesiones, te podías quedar totalmente quieto, que el jugador, o sea, que el juego no te sacaba de la sesión. Entonces se recibía un montón de daño y los demás recibíamos también parte de ese daño. O sea, eso lo quitaron porque era una putada. Nosotros no teníamos culpa de que el otro estuviera allí quieto, ¿vale? Los ninjas, chavales, tenían daño de caída, ¿vale? Vosotros saltabais desde aquí con el doble salto y al tocar suelo, bimba, adiós a la salud. Bueno, no adiós a la salud, pero se iba bastante salud de... Ahora mismo, no, como ya sabéis, no tenemos daño de caída. Antes saltaba y hacía el daño que le hacía a cualquier héroe. Cualquier héroe que saltaba a esa altura se hacía daño, pues al igual que el ninja. Y también gastaba energía en el doble salto. Vosotros ibais así, saltando todo el tiempo con el doble salto, iba gastando la energía, ¿vale? La línea naranja. Y entonces tenéis que esperaros a que recargara. Eso se acabó. Y también, chavales, los ninjas, los trotamundos y los soldados tenían un arma en especial. O sea, si tú querías hacer el mayor daño posible con una espada, tenías que coger un ninja. El ninja era el que más daño hacía con la espada, ¿vale? Y también el trotamundos, con el arma que más hacía daño era con una pistola o escopeta. Y el soldado con el fusil de asalto o francotirador. Esas son las armas, chavales. Bueno, con espada, el ninja, también con guadañas, palos, herramientas, ¿vale? Porque son armas de mano. Era como estaba antes. Ahora ya eso, pues no, pues da igual. Y antiguamente esta misión, la de recuperar los datos, en vez de ser un cuadradito naranja, eran 4 cuadrados naranjas. O sea, era esto y esto. Estos 4 cuadros, chavales, estaban totalmente naranja todo. No podíais construir en su interior ni nada. Así que era una pega, sabiendo que el globo va a caer justo en este cuadradito, que hubiese 3 más, y que al hacer así no podríamos cerrar estas otras 2 paredes. No la podíamos cerrar porque aquí había también suelo naranja. Entonces construíamos 2 así. Era el truco que hacíamos. Algunos construían todo el cuadrado entero. Nosotros, los más pro, construíamos nada más que esta esquina, disparábamos al globo y en el momento de que el globo caía, rápidamente construíamos las otras 2 paredes. Entonces Pi se dio cuenta de que la gente hacía esto, era una tontería, los 4 cuadrados, cuando al final solamente proteges un cuadradito nada más, ¿vale? Entonces lo cambiaron y ahora pues solamente hay que proteger el cuadradito esto desde el principio y podemos construir toda la defensa tranquilamente. Antiguamente pues no podías construir la defensa en estas 2 paredes porque estaba el suelo naranja por aquí. Y, chavales, los trotamundos tienen los fragmentos azules, los normales, ¿vale? De los ositos, y evidentemente los morados estos que son las llamas. En el momento antiguamente, que bueno, ahora mismo sabéis que cogéis esto, aparece una llama y la golpeáis y ya está. Pero antiguamente no era así. Antes le dabais aquí a cuadrado para recoger el fragmento de llama, desaparecía del suelo como si fuera el azul, ¿vale? Desaparecía del suelo, y ahí abajo a la derecha, donde aparece un osito, vamos a dejar a ver si deja de silbar, donde aparece el osito de la habilidad, aparecía una llama. ¿Qué pasa? Que no podíais lanzar el osito, tenéis que lanzar primero la llama. O sea, la llama os la llevabais por ahí, llegabais a un sitio, pulsabais la habilidad, aparecía la llama, como si ahora hago así, ¿vale? Y la abro, aparecía la llama y teníais que golpearla, ¿vale? Y después ya podíais lanzar el osito. ¿Qué pasaba antes también? Que cuando cogíais la llama y la soltabais, supone que la hemos soltado, teníais un tiempo muy limitado para poder abrir la llama, no como ahora que hay un reloj ahí arriba, ahí hay un reloj, y tarda muchísimo en que la llama desaparezca. Antiguamente fallabas 3 toques al punto débil, este de aquí, el circulito este que le estáis pegando golpe, fallabais 3 veces o más y la llama ya se desintegraba y no os daba tiempo de abrirla, ¿vale? Era un fallo tremendo. Bueno, fallo, no es que fuera un fallo, pero era muy difícil poder conseguirlo, y ahora pues como podéis ver pues es muy fácil, no hace falta tener tanta puntería y hay tiempo de sobra para poder abrir la llama. Y ya lo último, chavales, es que antiguamente, eso es un fallo tremendo que todo el mundo se quejaba y ya lo cambiaron. Antiguamente en las misiones de nivel alto podían entrar los de nivel bajo, por sí solos evidentemente no, sino que
Si yo, por ejemplo, soy nivel alto y me meto en una misión de 140, yo podía llevar a una persona en una sesión pública, un amigo que tuviese, por ejemplo, poder 30, ¿vale? En una misión de poder 140. Eso se podía hacer en pública. Entonces, claro, la gente de poder alto nos quejábamos de que no era justo porque esa gente no podía ayudar en nada en la misión. Simplemente estaban allí para recoger la recompensa, hacer el cofre de la tormenta y poco más. Entonces eso inteligentemente lo cambiaron para que solamente se pudiera hacer en una sesión de amigos o privada, ¿vale? Bueno, chavales, pues eso es todo lo que tengo anotado. Hay bastantes más cosas, pero yo pues he recopilado unas cuantas y tampoco para hacer el vídeo demasiado largo no es plan, ¿no? Así que son las más importantes que yo recuerdo y que algunas tengo grabadas, como habéis podido comprobar en el vídeo. Y nada, recordad, chavales, el Discord en la descripción del vídeo. Ahí estamos, es un Discord muy activo, está muy activo, en mucho movimiento. Podéis utilizar mi código de apoyo al creador pobre y no al rico, que es Tato Motero. Y si queréis los pavos, chavales, os lo tenéis que currar un poquito. Así que, chavales, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo o directo.